Hola, soy Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy nos encontramos con el profesor Hernando Urriego, autor del libro La piel en pena. ¿Cuánto tiempo ha tomado el desarrollo de esta obra y cómo han ido surgiendo cada uno de los poemas que van en ella? Bueno, mira, La piel en pena es un libro que surge después de haber escrito hace 10 años mi primer libro, Esplendor de la ceniza. Y un poco el libro La piel en pena quiere reconocer, digamos, con mucho dolor, pero también con mucha esperanza, todo lo que simboliza entre la vida y la muerte. Entonces, alrededor de la vida y la muerte, en tanto que seres humanos, tenemos que convivir con la piedra, con el agua, con la tierra, el viento y todo lo que de alguna manera va horadando, va desgastando la piel. Asimismo, detrás del título hay un homenaje implícito a la historia de Colombia, sobre todo una historia trágica de desplazamiento, a veces de desesperanza, que se puede auscultar en el libro, en los ríos, en las montañas y de alguna manera en todo aquel ser que de un momento a otro se extravía, ¿no?, por X o Y circunstancias. Todo eso simbolizado en un libro que tiene cerca de 44 poemas y que, bueno, como te digo, surgió después de 10 años de trabajo. Profesor, en este libro vemos que habla sobre el conflicto del ser humano consigo mismo y con el mundo. Háblenos acerca de esto. Yo soy un poco partícipe de la frase de un poeta guatemalteco que se llama Luis Cardosa de Aragón, en el sentido de que la única prueba de la existencia real, o la única prueba real de la existencia del hombre es la poesía. La única prueba de la existencia del hombre en la tierra es la poesía. En esa medida me interesa mucho un poco auscultar o tratar de descubrir el misterio que la poesía encierra, ¿no? Yo pienso que uno escribe poesía básicamente no para reiterar lo ya dicho, que se puede encontrar en la prensa o en los libros cotidianamente, sino un poco para revelar lo que está oculto. Y en términos de lo social, digamos que uno puede llegar a hacer poesía social, un poco al estilo de Benedetti o de Ernesto Cardenal, o tratar de enmascarar lo social, ¿sí?, a través de símbolos. Particularmente, por ejemplo, yo tengo un poema ahí que se llama Montañas de Colombia, 2007. Entonces, uno podría entrar a decir que entre líneas el poema revela algo que está oculto, pero que no denuncia, porque creo que la poesía, antes de denunciar, tiene que sugerir, más que ir directamente al mensaje, que hace parte de otros discursos, de otras apuestas. Dentro de los títulos más significativos que de alguna manera uno como autor lleva, digamos, muy presentes, está el primer poema, que es Canción de las motosierras. Está el otro poema, que son Las palabras. Hay otro poema que me gusta mucho, que es el que le da título al libro, que es La piel en pena, quizá de los más cortos, pero digamos los más contundentes. Otro que también es muy valioso para el sentido del libro, ese Inventario de un perito en fosas, que es un título muy cruel, o sea, ser un perito en fosas en un país como este. ¿Cómo entiende este libro la poesía y lo poético como ámbito de creación de significados? La poesía, en tanto que artefacto estético, también le apuesta al sentido, pero digamos que es una apuesta a veces, casi que es un combate contra el sentido o a veces sin sentido. Es decir, es un texto como el poético que está cifrado, que es portador de distintos códigos y que muchas veces no trata de entrar a construir sentido, sino más bien, digámoslo así, dejar que el lector entre a considerar desde su interpretación y desde su propio quehacer como lector significado. En otras palabras, pienso que a la poesía la acompaña muchas veces lo que podríamos decir es el infierno del no decir. Y en ese infierno del no decir el poeta sigue nadando, sigue explorando, de tal suerte que la poesía se convierte como en una utopía, ¿no?, que se realiza, digamos, en publicaciones como esta, o en recitales, o cuando el poema encuentra a su lector. Pero pienso que el orden es ese, ¿no? En este libro de poemas encontramos, entre otros temas, la desesperanza y la muerte. Usted como poeta, ¿cómo se enfrenta a estas cuestiones? Básicamente, cuando uno habla
del poeta ante su obra, uno debe considerar, sobre todo por el lado del poeta, un universo de muchas emociones, de muchos intereses, muchos deseos, porque creo que al construir la voz lírica uno definitivamente como ser humano deja mucho de sí. Pero también están, digamos, otros órdenes, pienso yo, que es el orden inconsciente. Yo me veo nuevamente escribiendo estos poemas y de pronto me surge una imagen y es de como estar asaltado por la voz poética y tener la enorme necesidad de escribir, cuando no de trabajar el poema, ya cuando está la primera, si se quiere, intuición escrita, y seguirlo trabajando, guardarlo o a veces desecharlo. En términos de influencias están las lecturas, incluso yo paso a creer que muchas veces no tanto la lectura de poesía, sino la poeticidad de la literatura en sí, que está presente en ensayos, en novelas, en la vida cotidiana también. Aunque la vida cotidiana uno la puede considerar poética, realmente la poesía es en el poema, pero en muchas ocasiones la realidad cotidiana está anegada o vestida de esas emociones que es lo que en últimas a uno también lo alienta a escribir. Sí, entonces, por ejemplo, noticias, fragmentos a veces de encabezados de titulares de prensa, toda una suerte como de collage, como de múltiples voces que ayudan a que el poema finalmente se materialice. Usted hace referencia de autores como Heidegger y Baudelaire. ¿Cómo estos y otros autores influyen en su obra? El libro habla de ciertas influencias mayores y menores. Por ejemplo, hay una influencia grande de un poeta que es italiano, que fue Cesare Pavese. Él se suicidó, pero digamos dejó una obra muy en el tono de esa desesperanza, de ese nihilismo, que incluso hace parte de la propuesta moderna que tiene Baudelaire, digamos. Que si uno va a hablar de influencias, uno puede hablar de Baudelaire como el poeta mayor de la modernidad, de las calles, del oscuro, del canto a los obreros, a la noche, a la ciudad en sí, que es, digamos, nuestra patria común. Y también hay un epígrafe que le hace homenaje a un poeta norteamericano que es Edgar Lee Masters. Masters tiene una famosa antología de Spoon River. Spoon River es un cementerio y en el libro los que hablan son los muertos, ¿sí? De alguna manera están dando cuenta a través de sus epitafios, los muertos, y a través de su voz, de un mundo en degradación, ¿sí? Entonces creo que por ese lado, también desde Colombia pienso que le debo enormemente a Juan Manuel Roca, poeta colombiano muy conocido, a Omar Ortiz, me parece que son poetas contemporáneos, a la misma Piedad Bonet, que creo que he leído tanto en su novelística como en su poesía. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
dos temas que pueden ser considerados antagónicos, la muerte como el fin y el amor como el principio. ¿Cómo aborda estas cuestiones en sus poemas? Uno puede ver, por ejemplo, la poesía de García Lorca siempre en esa dialéctica, por ejemplo, y pienso en un poema como el dedicado al torero Ignacio Sánchez Mejías, en donde al tiempo que hay ese homenaje, digamos, al valor, a la ardentía del torero, también estamos asistiendo a su fallecimiento, a su agonía, ¿no? Entonces, la poesía tiene, digamos, la gran virtud de poder condensar y poder hacernos ver las dos caras de la luna, lo que en la realidad no vemos. Nosotros vemos en la realidad una cara de la luna, vemos un significado de la realidad, una parte. En esa medida nosotros siempre estamos ciegos de una parte del mundo, o sea, vemos pero al mismo tiempo no vemos. La poesía quizá logra hacernos ver esas dos caras de la luna, ¿no? Y por eso sorprende tanto que se hable por un lado del amor, pero también esa contraparte, que como tú has dicho, en la generalidad se ven separadas, ¿no? O es el amor o es la muerte. Entonces creo que esa dimensión la logra fusionar la poesía. Profesor, por favor, léanos el poema que le da el título a su libro, La piel en pena. Lento el camino, lentas las lenguas que nombran otros pasos hasta donde dicen cayeron sus cuerpos aquella mañana. Impaciente la tierra que reclama harapos de sol, semillas de lluvia y se queda con la piel en pena. Profesor, háblenos del trasfondo del poema que acaba de leer. Es un poema que tiene escasos 6 versos. Es un poema que quizá intuye unos caminantes que se extravían o van extraviados o van raptados y de los cuales se saben rumores de que de pronto estuvieron por allí, alguien los vio pero al mismo tiempo no se vieron y están a la intemperie, entregados a algo que es nuestro destino común, que es la impaciencia de la tierra, o sea, la tierra que reclama a quien falleció y que se lo devora. También el sol, la lluvia, pero solo está la piel para llevarse, nada más. El alma, el espíritu voló, etc. Un poco está la idea de que a través de los medios, para esta generación nuestra ha sido muy fuerte saber que de un momento a otro, por el conflicto en Colombia, ciertos colombianos desaparecieron por distintos motivos. A veces por luchas interiores, otras veces por razones bastante oscuras. Y algunos regresaron, otros no. Otros se quedaron en la tierra, reclamados por la tierra o por la lluvia, y dejaron su piel allá. Entonces creo que eso está detrás del poema. Bueno, en este poema se habla de lo material y de los elementos como la lluvia, el agua y la piel que inevitablemente se deteriora. Pero por otra parte habla del espíritu y dice que sucede algo diferente con él. Háblenos un poco de esto. Por el espíritu no me preocupo mucho. O sea, el primer libro, que es Esplendor de la ceniza, insiste en esa vida y muerte de lo que es ceniza, pero puede volver a ser fuego, ¿sí? Al fin y al cabo, el dicho popular dice que donde hubo fuego, cenizas quedan, y puede que resurja el mismo ave fénix. Pero de cierta manera, cuando uno habla de elementos materiales en relación con lo humano, con la condición humana, debe necesariamente asomarse al espíritu, ¿no? Al alma. Solo que no como en una dimensión divina, sino más bien metafísica y bastante humana, ¿no? En una parte de este libro resalta la vocación por la escritura. ¿A qué se refiere con esto? Sí, yo he hablado de que, digamos, en la poesía moderna hay unas preocupaciones distintas, por ejemplo, a la poesía romántica. Quiero decir que a lo largo de 2 siglos la poesía se ha ocupado de ciertos temas que quizá en otro tiempo no estaban, ¿no? La ciudad, la noche, lo oscuro, los elementos que acompañan las rutinas materiales del ser humano en su vida cotidiana, digamos, ¿sí? Y también el poeta contemporáneo se preocupa por no tanto pensar la escritura, sino, digamos, hacerse saber a través de su voz poética como un ser de la escritura y para la escritura, ¿sí? Más que el homenaje que se puede hacer en ensayos o incluso hasta en las novelas. En esa medida a mí me interesa
rendirle tributo al acto de la escritura y a la misma escritura como herramienta, como quehacer que nos tiene en el mundo, nos asegura cierta memoria, cierta posteridad, ¿no? Entonces creo que hay unos buenos poemas que dan cuenta de ello. Profesor, por favor, léanos Caligrafía del viento. Por agosto, en el pueblo son las cometas las que trazan el sendero de aire a los pájaros. Pájaros que con picos y alas escriben en ellas ignotos mensajes, calumnias contra Dios y noticias del diablo. A veces las cometas se enredan en las cuerdas de la luz y los pájaros suelen estrellarse contra la torre mudéjar de la iglesia. Caligrafía del viento parece rendiendo homenaje a las cometas, ¿no? ¿Sí? Quizá a todo niño en algún momento de su infancia se le enredó una cometa en una cuerda, por lo menos a mí me pasó. En esa medida pues uno lleva esa cometa que se extravió en el viento, muy como en el fondo de sí. Pero pensaba mucho en la metáfora que puede ser el vuelo de la cometa y la escritura que establece en el viento. Pero al mismo tiempo esa conexión que hay entre la cometa como lo humano y una cierta divinidad, pero también la contraparte que es, digamos, la figura del diablo, ¿no? Aunque es muy carnavalesca aquí, ¿sí? Porque al final la cometa se enreda en la torre mudéjar de la iglesia en el pueblo, lo que quiere decir que uno no sabe si la cometa en últimas fue tumbada por el Dios, diablo o el viento. De alguna manera es un poema que juega con un humor muy sutil a reírse de esa metáfora, ¿no? Digamos, burlarse de esa metáfora entonces, que el poema quiere instalar. ¿Qué reflexión final le deja este proceso de escritura y creación poética? Me parece que La piel en pena como libro responde a una necesidad imperiosa por entender poéticamente una realidad, parte de una realidad que a todos nos toca. Por otro lado, también es un homenaje a esa vocación lectora y poética y escritural, digamos, en términos de la escritura poética, que creo, como lo decía Cardosa y Aragón, es la única prueba real de la existencia del ser humano en la Tierra. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo crezco aquí en Cali y yo diría que desde siempre a mi lado estuvieron los periódicos dominicales con sus respectivos suplementos, cuando había suplementos, también con sus respectivas caricaturas y revistas de monos. Y bueno, yo también diría que a pesar de que mi papá, que era comerciante, no estaba tan cercano al mundo del libro, sí estaba preocupado porque nosotros, particularmente yo, nos acercáramos a los trabalenguas, a los poemas, a las canciones.
Bueno, yo empecé a escribir como casi todo mundo en el colegio y en los periódicos escolares hacia los 13 años. Y lo primero que publiqué fue un cuento un poco alrededor de esa idea o esa imagen que en Colombia se mantuvo durante mucho tiempo alrededor del ferrocarril como una suerte de entidad animada y suerte también investida como una especie de fisonomía de dragón. Lo conté porque mi papá me lo había contado. A los 13 años a mí me inquietó mucho saber que en el campo los campesinos colombianos en muchos pueblos salían con pavor a ver la llegada del ferrocarril. A su vez le entregaban al ferrocarril alimentos y vituallas porque los maquinistas decían que era la única manera de que el ferrocarril dejara de botar humo y dejara de botar fuego. Eso era la poesía anecdótica pues, que a mí me asombró, ¿no? Obviamente ya había hecho otras lecturas, las lecturas que uno hace, digamos, clásicas de el mismo García Márquez, que ha publicado por esa época El amor en los tiempos del cólera, que fue lo primero que leí de Gao. Pensé un poco en estudiar comunicación social, pero gracias al diálogo que tuve con un filósofo me dijo, no, la comunicación social es muy importante, pero yo diría que la filosofía lo es más y la literatura también. Entonces, un poco a través de ese consejo y un poco a través sobre todo de mi profunda ansiedad por ser literato, llevó a que entrara a la Universidad del Valle a estudiar literatura en 1993. Esplendor de la ceniza es un libro de 2004, es un libro de poesía, es mi primer libro, que tiene también un origen interesante que es como el premio departamental de poesía que obtuve en 1999. Alrededor de asuntos como la muerte, como la condición humana, desde la piel hasta los huesos, pasando por lo que significa el ojo, lo que representa la razón, lo que representa el sueño, y de los elementos de la naturaleza, como por ejemplo el fuego, el mar, el vino también. Y luego vendría Caligrafías del Asombro, que recoge algunos ensayos escritos entre 2003 y 2006, alrededor de poetas, narradores y ensayistas.